La integración entre la psicología y la espiritualidad. ¿Cuál es la relación que existe entre el trabajo psicológico y el crecimiento personal y el trabajo espiritual y el desarrollo espiritual? ¿Qué podemos hacer para convertirnos en personas maduras y auténticas que al mismo tiempo reconocen en sí algo que trasciende completamente su personalidad? Estas preguntas nos colocan en el meollo mismo de lo que significa ser humano. En última instancia, la práctica espiritual nos lleva a investigar qué somos y cuál es nuestra auténtica naturaleza, es decir, nuestra naturaleza esencial, la naturaleza que compartimos con todos los seres humanos. Las tradiciones contemplativas orientales se han especializado en la realización experiencial directa de nuestra auténtica naturaleza. Hablando en términos generales, todas ellas subrayan la importancia de vivir desde nuestra naturaleza más profunda, invirtiendo la dirección de la mente para que, en lugar de permanecer siempre orientada hacia el exterior y ocupada en atrapar y manipular tareas y objetos, pueda comenzar a vislumbrar lo que existe en su interior. El reconocimiento de la naturaleza esencial de nuestra conciencia, en tanto que presencia abierta, despierta, luminosa y compasiva, profundiza y enriquece toda nuestra vida. Esta realización es la que nos permite liberarnos de las cadenas del condicionamiento pasado, al que en Oriente se conoce con el nombre de karma. Desde esta perspectiva, la tarea más importante de la vida consiste en descubrir nuestra verdadera naturaleza, un descubrimiento que implica el logro de bienestar, la felicidad y la libertad. Los yogis y los santos iluminados de Oriente testimonian palpablemente el poder de esa inmensa dimensión no personal del ser a la que todo el mundo, ya sea oriental u occidental, puede acceder. La sabiduría oriental se ha ocupado de la naturaleza última del ser, más allá del mundo, más allá de la persona, más allá de las relaciones humanas y más allá de la historia. Mientras que las tradiciones occidentales, por su parte, se han centrado en un aspecto muy diferente. Desde este último punto de vista, no solo estamos aquí para comprender nuestra naturaleza divina, sino también para encarnarla en forma humana. Dicho en otras palabras, Oriente se ha centrado en la dimensión vertical y atemporal, mientras que Occidente lo ha hecho en la dimensión horizontal, en el desarrollo temporal de la vida individual. Occidente también ha dado a luz una idea auténticamente revolucionaria, el llamado principio de individuación, según el cual el individuo no solo debe cumplir con las obligaciones impuestas tradicionalmente por la familia, la sociedad y la religión convencional, sino que también debe descubrir sus singulares talentos y encarnarlos en su vida cotidiana. Y esta concepción característicamente occidental nos ha liberado de la necesidad de someternos a ortodoxias estrictas y nos ha abierto las puertas a la posibilidad de formularnos preguntas e investigar libremente la naturaleza de las cosas, dando lugar al método científico que a su vez ha acabado conduciendo al desarrollo de la psicología occidental. La psicología occidental se ha dedicado al estudio de la mente condicionada y la ha investigado de un modo tan brillante como lo ha hecho Oriente con la conciencia incondicionada. Así es como nos ha permitido comprender, por primera vez en la historia, el funcionamiento del psiquismo individual, su proceso de desarrollo, los conflictos que le aquejan y cómo reproduce en la vida adulta las contradicciones internas, las pautas defensivas y la dinámica interpersonal que aprendió en los primeros años de la infancia. Desde esta perspectiva, la curación psicológica exige la comprensión, la explicación y el trabajo con esa dinámica evolutiva. Oriente y Occidente han dado origen a dos modalidades de psicología que se basan en métodos distintos y que apuntan en direcciones completamente diferentes. Por su parte, las psicologías contemplativas orientales se han basado en la práctica meditativa y enseñan el modo de alcanzar
el conocimiento directo de la naturaleza esencial de la realidad, que subyace más allá de nuestra mente conceptual convencional. La psicología terapéutica occidental, por su parte, se basa en la práctica clínica y el análisis conceptual y nos permite rastrear las causas y condiciones concretas que determinan nuestra conducta, los estados de nuestra mente y la estructura global de nuestra personalidad. Pero, aunque el énfasis oriental en la conciencia no personal y en la realización directa de la verdad, y el énfasis occidental en la psicología individual y en la comprensión conceptual puedan parecer contradictorios, también son, desde otra perspectiva, complementarios. En última instancia, ambos enfoques resultan esenciales para una comprensión plena de los potenciales intrínsecos a la existencia humana. El hecho es que, más allá de sus diferencias geográficas, étnicas y culturales, Oriente y Occidente representan dos facetas diferentes de nosotros mismos, cuya relación podríamos asimilar a la que existe entre la inspiración y la expiración. En este sentido, el énfasis oriental en abandonar toda fijación a la forma, los rasgos individuales y la historia, se parece a la expiración, mientras que el énfasis occidental en la forma, la individuación y la creatividad personal se asemeja a la inspiración. Y del mismo modo que la inspiración culmina en la expiración, la expiración concluye en una nueva inspiración. Se trata de dos facetas tan complementarias que resulta inconcebible separarlas, ya que una sin la otra solo representa la mitad de la ecuación. Así pues, las dos modalidades en que ha evolucionado la conciencia humana en ambos extremos del mundo resultan esenciales para forjarnos una visión más completa del mundo y una comprensión más plena del viaje que debe realizar el ser humano. Para descubrir nuestra plenitud en tanto que seres humanos, algo ciertamente esencial para la supervivencia y la evolución de la humanidad y del planeta, debemos reconocer y reconciliar estos dos aspectos de nuestra naturaleza, el absoluto y el relativo, el suprapersonal y el personal, el cielo y la tierra. Esta es precisamente la gran promesa de la nueva psicología integradora del despertar. En el nivel superficial, la mente utiliza las herramientas de la atención focal y del concepto para fijar su visión en un objeto tras otro. La mente conceptual superficial percibe formas sólidas, piensa pensamientos definidos y registra emociones familiares. Este es el nivel en el que opera el ego a través de la formación de la imagen de uno mismo, estableciendo una división básica entre el yo y los demás que persigue el control y el dominio del funcionamiento cotidiano. Por debajo de la mente conceptual se encuentra el conocimiento-sensación más amplio del cuerpo, mente que opera desde un sustrato más sutil. Este cuerpo-mente sutil contiene tanto elementos transpersonales y es posible reconocer este nivel del cuerpo-mente a través de un tipo de atención difusa, capaz de sintonizar con los sentimientos e intuiciones sutiles, con el flujo de energía y con una sensación de interconexión con toda la existencia. En tanto que campo dinámico de energía, el cuerpo-mente está intrínsecamente ligado a las pautas y corrientes más elevadas del universo. De esta conexión emergen las visiones súbitas y sorprendentes, las inspiraciones y los descubrimientos creativos, y las cualidades transpersonales más elevadas, como la claridad, la compasión, el gozo y la espontaneidad. A un nivel todavía más profundo, la práctica de la meditación nos revela que la mente es una conciencia no conceptual y abierta que constituye la fuente última de todas nuestras experiencias particulares. Si consideramos a la superficie de la mente como la espuma y al cuerpo-mente como las olas, su esencia más profunda e incondicionada es el océano mismo que posibilita, al mismo tiempo que impregna, toda la actividad que tiene lugar en la superficie. Las olas y la espuma representan el devenir, nuestra naturaleza cambiante y evolutiva,
mientras que el océano es el ser, nuestra naturaleza inmutable. Tal vez la forma más simple de vislumbrar la esencia de nuestra naturaleza más profunda consiste en preguntarse: ¿quién está escuchando estas palabras? ¿Quién está experimentando todo esto ahora mismo? Si uno no trata de pensar en una respuesta, es decir, si uno solo mira al experimentador, la propia conciencia de experimentar únicamente advertirá una presencia silenciosa que carece de forma y ubicación. Esta presencia que carece de nombre y de forma, esta presencia que se halla dentro, alrededor, detrás y entre todos nuestros pensamientos y experiencias particulares, es lo que las grandes tradiciones espirituales consideran nuestra auténtica naturaleza, el fundamento último, al que también se conoce como yo esencial o Espíritu Santo. No se trata de una experiencia más entre las otras experiencias, sino de una presencia y transparencia radicalmente profunda, el fundamento mismo de toda experiencia que resulta completamente imposible de aprehender a través de la mente conceptual. Esos tres niveles de la mente impregnan la totalidad de nuestra experiencia. Continuamente nos hallamos sumidos en el océano de la conciencia silenciosa y no conceptual, una dimensión tan próxima, tan transparente y tan evidente, que suele pasarnos inadvertida a menos que la contemplemos con una atención meditativa. Resulta mucho más sencillo, sin embargo, percibir la sensación sentida de la presencia corporal si centramos en ella nuestra atención, en cuyo caso entramos en la dimensión sutil del cuerpo-mente. Preste atención a cómo se siente usted ahora mismo en su cuerpo y podrá advertir ciertas cualidades sentidas que puede formular como tensión o ligereza, por ejemplo. Al nombrar esas cualidades, usted se adentra en el nivel del pensamiento superficial que interactúa con el cuerpo-mente más amplio. Usted todavía puede seguir articulando y concretando sus sentimientos como, por ejemplo, deseo que el autor se apresure y acabe pronto este punto, no estoy de acuerdo con lo que dice, o estoy cansado y quiero irme a dormir. Estos tres niveles de la mente conducen a tres órdenes de verdad diferentes. La mente pensante produce las verdades conceptuales, lógicas y científicas. Cuando la mente interactúa con la experiencia sentida, da origen a las verdades exponenciales. Y finalmente, la verdad que nos llega a través de la realización de la naturaleza profunda de la mente es la verdad viva, la verdad contemplativa, que nos revela una dimensión más profunda del ser que se encuentra más allá de la mente pensante y de la experiencia sentida. Hay una correspondencia aproximada con los tres kayas, y esto, o cuerpos del Buda, de los que habla el budismo, las tres formas en que la realidad se manifiesta al ser humano. El nivel más evidente de la realidad es el Nirmanakaya, el nivel de las formas diferenciadas en el que opera la mente superficial. Pero los objetos de la superficie expresan un nivel más sutil de la realidad, el Sambhogakaya, en el que nos movemos como un campo dinámico de energía. En este nivel yo no soy tan solo mi cuerpo carnal, mis pensamientos, mis sentimientos o mi ego limitado, sino un campo de energía más grande que se halla íntimamente ligado al mundo y puede conectar con formas más sutiles de ser y de conocimiento. Este nivel constituye un puente entre el funcionamiento orientado hacia las formas de la mente superficial y la cualidad sin forma propia de la conciencia no conceptual. El juego energético del cuerpo-mente emerge a su vez del Dhammakaya, la conciencia pura y no condicionada, el fundamento último de la existencia humana, al que la psicología budista denomina de muchos modos diferentes, como fundamento sin forma del ser, mente como tal, gran mente, mente no nacida, o esencia de la mente.
Se trata del fundamento silencioso que subyace y se haya contenido en todo sonido, del fundamento inmóvil que subyace y se haya contenido en todo movimiento, del fundamento no conceptual que subyace y se haya contenido en todo pensamiento, en todo sentimiento, etc. En tanto que esencia incondicionada del ser implícito en todo devenir, constituye el sustrato del que dimanan la sabiduría, la iluminación, la liberación y la reconciliación auténticas con la vida y con la muerte. Si queremos desarrollar una psicología auténticamente integral del despertar que abarque todo el campo de la experiencia humana, es esencial reconocer la existencia de estos tres niveles. La psicología occidental se ha centrado fundamentalmente en el funcionamiento de la mente superficial y en el modo como se ve condicionada por las creencias, la cultura, las relaciones interpersonales y los acontecimientos de la infancia. Las psicologías orientales se han centrado en los campos energéticos sutiles del cuerpo-mente y en la dimensión superior de la conciencia no conceptual. Es por esto por lo que cualquier psicología del despertar que aspire a ser realmente completa debe reconocer y tener en cuenta estos tres niveles. Entre el cielo y la tierra. Los principios del trabajo interno. Comenzaremos con una consideración básica de las dificultades comunes a estos dos caminos y del diferente modo como las abordan. El bypass espiritual. A comienzos de los años 70, comenzó a surgir esta idea de la presencia de una inquietante tendencia entre los integrantes de las comunidades espirituales. Muchos de ellos estaban haciendo un buen trabajo, pero tenían una tendencia muy común a servirse de la práctica espiritual como excusa para eludir los problemas emocionales o las situaciones no resueltas. Durante miles de años, el deseo de liberarnos de las estructuras terrenales que parecen atraparnos, el karma, el condicionamiento, el cuerpo, la forma, la materia o la personalidad, ha sido una de las motivaciones fundamentales de la búsqueda espiritual. Tal vez por ello exista la difundida tendencia a utilizar la práctica espiritual como un modo de soslayar los conflictos emocionales y personales y los problemas no resueltos que nos abruman. Una tendencia a la que se denomina bypass espiritual y que consiste en tratar de eludir o trascender prematuramente las necesidades, los sentimientos y las tareas evolutivas básicas. En una época y una cultura como las nuestras, en las que los hitos que anteriormente jalonaban el paso a la madurez, como ganarse el pan con un trabajo digno, crear una familia, conservar un matrimonio o pertenecer a una comunidad que nos dé sentido, se han convertido en cuestiones sumamente esquivas para grandes segmentos de la población, el bypass espiritual resulta especialmente tentador para aquellas personas que tienen dificultades en afrontar los desafíos evolutivos que les presenta la vida. Son muchas las personas que cuando todavía no se han encontrado a sí mismas, se ven inmersas en enseñanzas y prácticas espirituales que los instan a renunciar a sí mismos y como resultado de todo ello, acaban sirviéndose de las prácticas espirituales para crear una nueva identidad espiritual, que en realidad no es más que el ropaje bajo el que se oculta una vieja identidad disfuncional basada en la evitación de los problemas psicológicos. Es por ello por lo que el compromiso con las enseñanzas y prácticas espirituales puede proporcionar una justificación racional que no haga sino consolidar las viejas defensas. Quienes, por ejemplo, necesiten considerarse especiales, subrayarán la singularidad de su visión, de su práctica espiritual o de la relación que mantienen con su maestro como un modo de apuntalar su sensación de autosuficiencia. Es así como muchos de los peligros que acechan, como el materialismo espiritual, el uso de las ideas espirituales en provecho personal, el narcisismo, la inflación, el delirio de grandeza o el pensamiento grupal, la aceptación acrítica de la ideología del grupo,
se derivan del uso de la espiritualidad para soslayar las deficiencias del desarrollo. Identificación, rechazo e insensibilización. Según muchas tradiciones espirituales, existen 3 tendencias básicas que nos mantienen atados a la rueda del sufrimiento. La tendencia a rechazar lo que nos resulta difícil o doloroso, la tendencia a identificarnos con algo sólido que nos proporcione consuelo y seguridad, y la tendencia a insensibilizarnos para no experimentar de ese modo los problemas inherentes al placer y al dolor, a la pérdida y a la ganancia. El bypass espiritual es un síntoma de la primera de estas tendencias, la tendencia a huir de lo que nos resulta difícil o desagradable. El ego débil, el ego que no se siente lo bastante fuerte como para afrontar las dificultades, busca el modo de eludir los sentimientos. Así pues, el intento de escapar de los problemas no resueltos de la personalidad condicionada constituye uno de los principales peligros del camino espiritual, sobre todo para los occidentales modernos. La segunda tendencia, la tendencia a la identificación y el estancamiento, suelen ser una de las trampas más sutiles de la psicoterapia. Hay personas que encuentran tan fascinante escarbar en sus sentimientos, arquetipos, sueños y relaciones que permanecen continuamente absortos en su mundo psicológico. Y es que el hecho de considerar el trabajo psicológico como la culminación del viaje puede terminar en un callejón sin salida que no haga sino alentar el egocentrismo. Como dijera Freud, nunca llegaremos a drenar por completo el pantano. Por esto, el hecho de centrar desproporcionadamente nuestra atención en los estados o conflictos internos de la estructura de nuestra personalidad puede convertirse en una trampa sutil que nos impida trascenderla. La tercera tendencia, la tendencia a insensibilizarnos tanto de nuestra experiencia personal como de nuestra vocación espiritual, es una de las trampas más comunes de nuestra sociedad. Todos nosotros tenemos una parte a la que le gustaría ocultarse y pasar la vida realizando el menor esfuerzo posible. Esto es precisamente lo que conduce a las dependencias tan frecuentes en Occidente, como la dependencia de la televisión, los espectáculos deportivos, el consumismo, el alcohol y la drogadicción, formas de adormecernos y evitar así afrontar las dificultades de la vida. El cielo, la tierra y el ser humano. Las 3 dimensiones de la condición humana de las que habla la filosofía china tradicional, el cielo, la tierra y el ser humano, pueden ayudarnos a sortear estos 3 grandes peligros: el bypass espiritual, la absorción egocéntrica en uno mismo y la distracción que conduce a la insensibilización. Dicho en palabras muy sencillas, somos seres que permanecemos erguidos con los pies sobre el suelo y la cabeza orientada hacia el cielo. Nuestros pies se asientan en la tierra y no tenemos más remedio que permanecer donde estamos, lo cual implica la necesidad de respetar el mundo y a nosotros mismos en el plano horizontal, algo que trata de eludir el bypass espiritual. Este es el principio terrenal, pero nuestra cabeza también se halla simultáneamente orientada hacia el cielo que nos rodea y nos permite ver cosas que se hallan mucho más allá de los intereses y preocupaciones ligadas a la supervivencia inmediata, como el horizonte, las estrellas, los planetas y el espacio inmenso que rodea la Tierra. A pesar del aparente significado de las preocupaciones terrenales, basta con ascender 3000 metros para que las cosas empiecen a perder parte de su importancia. Y si todavía subimos más arriba, todo acaba convirtiéndose en una mancha diminuta. Cuanto más ascendemos verticalmente, algo que nuestra conciencia siempre puede hacer, más nos adentramos en el espacio insondable. Y es que la conciencia humana no pertenece tan solo a esta tierra, y nuestra vida solo cobra sentido en el trasfondo que le proporciona el espacio infinito. Este es el principio celestial. La postura humana básica, con la cabeza y los hombros erguidos y los pies firmemente asentados en la tierra que nos sostiene, expone al mundo nuestra parte delantera.
Los animales que caminan en 4 patas protegen su parte delantera y las púas del puercoespín mantienen alejados a los predadores. Pero el ser humano camina exponiendo al mundo su vientre y su corazón, los centros en que se asienta el sentimiento. Sentir es responder corporalmente al mundo que nos rodea, algo que le prestamos atención o no, está ocurriendo de continuo. Y es precisamente esta exposición al mundo de nuestra parte delantera más vulnerable la que permite que el mundo y los demás puedan conmovernos. Este es el tercer elemento, el elemento específicamente humano de la tríada cielo, tierra, ser humano. Cuando no prestamos la atención debida a estas 3 dimensiones, nuestra vida se distorsiona y desequilibra. Si solo nos ocupamos de las cuestiones ligadas a la supervivencia y a la existencia inmediata, acabamos pegados a la tierra y hundiéndonos en el fango. Si por otra parte no tenemos adecuadamente en cuenta nuestras necesidades terrenales, acabamos desconectándonos de la tierra y perdiéndonos con la cabeza en las nubes. Si por último tratamos de dejar de lado nuestra ternura, acabamos atrapados en la coraza del carácter que desarrollamos para proteger nuestros vulnerables centros sensibles. Y es que, aunque no tengamos el caparazón del armadillo ni las púas del puercoespín, nosotros desarrollamos las defensas del ego. Ser plenamente humano significa tender puentes entre la tierra y el cielo, entre la forma y el vacío, entre la materia y el espíritu. Y nuestra humanidad se expresa en el corazón, en la profundidad y la ternura que se abre en la intersección entre estos 2 polos. Convendrá ahora prestar atención a los 3 tipos de trabajo interno que pueden ayudarnos a cultivar y equilibrar estas 3 dimensiones de nuestra naturaleza. Conectar con la tierra y asumir forma, el principio terrenal. Las prácticas espirituales apuntan a liberarnos de la identificación exclusiva con la estructura egoica, estrecha y condicionada hasta llegar a comprender que somos mucho más que todo eso. Pero para cosechar los beneficios de este tipo de práctica, deberemos disponer previamente de una estructura egoica con la que poder trabajar. Eso es, precisamente, lo que significa estar arraigado en la tierra. Resulta lamentable que la acelerada sociedad urbana y tecnológica en que vivimos no nos enseñe a conectar con nuestra propia experiencia. La crisis de familia y de la comunidad alienta el desarrollo de personas cada vez más neuróticas, que pierden parte de su vida repitiendo inconscientemente las pautas distorsionadas que aprendieron durante su infancia. Es por ello por lo que el fundamento para el establecimiento de una individualidad auténtica, que no se vea compulsivamente limitada por las tendencias condicionantes del pasado, las imágenes limitadoras de uno mismo, la negación de las necesidades, el autocastigo, los guiones aprendidos en la infancia, las pautas disfuncionales de relación interpersonal y el miedo a amar y a perder el amor, exigen reconocer, trabajar y trascender esas pautas inconscientes. Un trabajo, obviamente, más psicológico que espiritual. El principio terrenal, pues, nos obliga a conectar con la tierra para poder habitar más plenamente nuestro cuerpo, trabajar con nuestras pautas psicológicas y asumir nuestra auténtica forma. En el mejor de los casos, la psicoterapia puede servir para convertirnos en personas más asentadas, pero este tipo de trabajo también puede resultar muy doloroso, porque supone lo que Robert Bly denomina descender a nuestra propia herida. Todos nosotros padecemos el dolor de estar desconectados de nuestro propio ser. Una desconexión que se originó en nuestra infancia, cuando nos contrajimos reactivamente ante un mundo que no pudimos ver ni admitir plenamente. Cuando se practica en un contexto espiritual, la psicoterapia puede ser una forma de trabajo del alma que nos ayuda a encontrar un sentido más profundo en el sufrimiento. Es así como el dolor y la neurosis particular nos muestran, exactamente, los lugares en que nos hemos cerrado y, en consecuencia, los puntos en los que debemos seguir desarrollándonos en tanto que individuos. En este sentido, el término alma apunta hacia el interior, hacia una experiencia profunda de significado, objetivo y vitalidad individual.
los distintos enfoques psicológicos afrontan de modo distinto el trabajo de conectar con la tierra. Son muchos los sistemas que comparten la idea de que el auténtico cambio no tiene tanto que ver con la charla o la comprensión intelectual, como con el funcionamiento energético del cuerpo. En el método denominado focusing, por ejemplo, resulta esencial pasar de la mente pensante al cuerpo vivido, conectar con la sensación corporal sentida de lo que está ocurriendo y dejar que el cuerpo sentido encuentre y exprese su propia voz. Otros enfoques como la Gestalt o la bioenergética, por su parte, ayudan al cuerpo a abrirse y responder de formas nuevas. La práctica espiritual también implica la conexión con la tierra, lo que podríamos llamar el movimiento descendente, como dicen ciertas tradiciones orientales, como el Aikido y el Tai Chi Chuan, por ejemplo. Para sentarse firmemente en la tierra es preciso conectar con el centro de gravedad corporal, que se ubica debajo del ombligo y al que los japoneses y chinos denominan hara y tan tien, inferior, respectivamente. Y lo mismo sucede con la tradición zen, con la postura de la meditación sedente, que subraya el trabajo, la atención minuciosa a los detalles y la atención plena al cuerpo. Pero, por más que la conexión con la tierra desempeñe un papel importante en el camino espiritual, no constituye, sin embargo, su esencia. Soltar, el principio celestial. Mientras que el trabajo del alma implica bajar a la tierra y asumir una estructura y una forma, la esencia del trabajo espiritual consiste en aprender a entregarse y renunciar a toda forma. Tal vez hayamos trabajado ya con nuestras neurosis, nuestros guiones y las confusiones emocionales en las que estábamos atrapados. Pero, aun en el caso en que seamos lo que los psicólogos de orientación humanista denominan una persona autorrealizada y plenamente funcional, existe multitud de modos de seguir aferrado a uno mismo. Es difícil permitirse ser, sin identificarse con ninguna estructura, agenda, meta ni actividad. Nos ponemos nerviosos cuando nos hallamos en un espacio vacío, cuando existe un silencio en la conversación, cuando no sabemos qué decir o cuando no hay ninguna revista en la mesilla de la sala de espera. Cuando aprendemos a abrirnos a ese espacio, como por ejemplo sucede en el caso de la meditación sedente, llegamos a advertir la sutileza y omnipresencia del apego a la fijación central en el yo, en mí o en lo mío. En este sentido, el trabajo espiritual nos ayuda a comprender y a liberarnos de la identificación con una imagen limitada de nosotros mismos, y realizar así nuestra naturaleza más elevada, que subyace más allá de toda forma, estructura o pensamiento. Si comparamos la psicoterapia con la acción de podar y fertilizar un árbol para que pueda crecer y dar frutos, la práctica espiritual es la medicina radical, la medicina que va a la misma raíz de la identificación con una concepción limitada del yo que nos impide relajarnos y sumergirnos más profundamente en el fundamento mismo de nuestro ser. La práctica budista aspira a la liberación de las 5 tendencias universales causantes del sufrimiento. Los llamados kleshas o venenos raíz, el apego, la agresividad, la ignorancia, los celos y el orgullo. Mientras sigamos identificados con una visión limitada de nosotros mismos, estos kleshas seguirán presentándose, sin importar el trabajo psicoterapéutico que hayamos realizado. Según cierta metáfora del budismo tibetano, que asimila los kleshas raíz a una planta venenosa, existen 3 niveles distintos de práctica espiritual. El primero de ellos aspira a reemplazar las tendencias nocivas con sus correspondientes disposiciones virtuosas. Pero para ello hay que arrancar la planta, un procedimiento limitado que cuanto puede romper la conexión con la tierra. Y es que cualquier intento de superar los sentimientos y emociones negativas mediante la trascendencia celestial, elevándolos por encima o tratando de purificarnos mediante la negación de los impulsos inferiores,
puede acabar conduciendo al bypass espiritual y, en suma, a la ruptura interna. El segundo nivel de práctica no apunta tanto a erradicar la planta como a desarrollar el correspondiente antídoto. En el budismo Mahayana, por ejemplo, el antídoto para la actividad venenosa de los kleshas es el descubrimiento del sunyata o la vacuidad, la dimensión abierta del ser que disuelve la tendencia a identificarse con cualquier cosa. Este nivel, sin embargo, también puede llevarnos a preferir la vacuidad por encima de la forma, una discriminación sutil que también acaba escindiéndonos internamente. El tercer nivel de práctica, siempre según esta analogía, consiste en desarrollar la inmunidad al veneno mediante la ingestión juiciosa de la planta. Este es el camino seguido por el budismo tántrico o vajrayana, que transmuta los venenos en amrita, el jugo de la vida, el néctar de nuestra auténtica naturaleza. Es evidente que para poder asimilar realmente el veneno y llevar a cabo esta clase de transmutación, se precisa mucho entrenamiento y preparación. Esta es precisamente la función de la meditación. Cuando aprendemos a abrirnos a los venenos de nuestra mente y reconocemos que todos ellos son fijaciones que emergen de la desconexión de nuestra auténtica naturaleza, comenzamos a sustraernos a su poder. Este tercer camino es el único que nos permite acceder a la energía vital contenida en los venenos, una energía que puede ayudarnos a mantener nuestra conexión con la tierra, nuestra pasión y nuestra vida cotidiana. En la medida en que dejamos de vernos obligados a rechazar nuestras tendencias neuróticas, aumenta también nuestra compasión y comprensión por los demás, lo cual nos permite trabajar más directa y hábilmente con ellos.